Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un capítulo más de Monitor Económico. En esta jornada de hoy, lunes, tenemos una temperatura actual de, vamos a ver, 20 grados en la temperatura que tenemos hasta ahora en la ciudad de Asunción. Mañana que se presenta soleada con cielo escasamente nublado, vientos del noreste. Para hoy la máxima a alcanzar es hasta 26 grados, así que vamos a tener calorcito el día de hoy para aquellos que estaban extrañando un poco aquellas temperaturas más altas, más cálidas. Hoy, buen tiempo, no se espera que tengamos lluvias el día de hoy. Una temperatura que va a estar bajando nuevamente en horas de la noche a un clima un poco más agradable de 18 grados centígrados según la Dirección de Meteorología. Vamos a rápidamente a actualizar cómo se va a estar comportando esta semana hasta el día viernes. Entonces hoy 26 de máxima, 9 de mínima, que fue la que tuvimos esta mañana, que arrancó un poquito fría la mañana, pero ya cálida en esta hora de la tarde. La temperatura para el día de mañana como máxima 27 grados, mínima 16. Fíjense cómo las mínimas van elevándose también paulatinamente. Dice el pronóstico: fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste para el día martes. El miércoles máxima 28, mínima 19, también fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Y el jueves tenemos pronóstico fresco a cálido, cielo mayormente nublado y algunas lluvias y tormentas eléctricas se anuncian para el día jueves con una máxima de 25 grados y mínima de 19. El viernes sí, fresco a cálido, cielo mayormente nublado y lluvias con tormentas eléctricas. Sí se anuncia ya precipitaciones importantes para el día viernes con una máxima de 23 grados, mínima de 19. Así que clima fresco a cálido para toda la semana y lluvias que se anuncian, vamos a comenzar a sentirlas desde el día jueves mucho más importante para el día viernes, al cierre un poco ya de esta semana laboral. De esta manera, entonces, la Dirección de Meteorología está anunciando cómo se va a estar comportando el estado del tiempo en Asunción y Gran Asunción. Como siempre, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Podéis hacer tus reservas a través del número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. ¿Sabes que tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa internacional? Que todas ellas impulsan sus negocios Contigo Business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a los ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y también te recordamos que Stornia es comunicación estratégica, conecta tu marca con la audiencia. Podés seguirnos a través de las redes sociales en @Stornia_PY. Y hablando de redes sociales, vamos a las redes sociales, @5DíasPY, nuestra cuenta en el Twitter. Hoy estamos preguntando el tema de los combustibles. Queremos hablar sobre esto que se viene anunciando ya hace semanas, el posible aumento del precio de los combustibles. Se habla que el incremento estaría en torno a 1.000 guaraníes por litro, un impacto muy fuerte si se llega a concretar. Y por eso estamos haciendo la siguiente pregunta en las redes sociales. Y le preguntamos: en tu opinión, el nuevo ajuste en los precios de los combustibles es por la incertidumbre mundial, incertidumbre global, nos dice el 15%, suba de precio del petróleo, nos dice el 9.9%, es una mera especulación, nos expresa el 67.9% de los televidentes, y altos costos de la logística, nos dice el 7.1% de los televidentes que están participando del sondeo que estamos haciendo a través de 5 días, @5DíasPY, nuestra cuenta en el Twitter. Vamos rápidamente ahora a hacer nuestro repaso por los principales indicadores económicos del día. Y bueno, y el mercado cambiario siempre es importante conocer cómo arranca la semana, de qué manera se están comportando las diversas monedas extranjeras presentes en nuestro país. Sobre todo los comerciantes, importadores siempre están muy pendientes de estos temas. Vamos a mirar cómo está el dólar el día de hoy, en este lunes, arrancando a 6.825 en la compra, 6.860 en su precio de venta. El real está a 1.320 en la compra, 1.345
en la venta, el peso argentino 32 en la compra, 36 en su precio de venta, y el euro 7.500 guaraníes en la compra, 7.900 guaraníes en su precio de venta. Saltamos ahora a la cotización de las materias primas, cómo están los commodities en el mercado internacional. La soja sigue con precios altos, $626 el precio por tonelada, ganando $5 en la apertura del día de hoy en la bolsa de Chicago. En el caso del trigo, sí, una disminución importante, menos $11 en el día de hoy, pero por sobre esta barrera de los $400, que es también un precio bastante alto para el trigo, $430 por tonelada, y el arroz también se mantiene en torno a los $300 por tonelada. Hoy abre con 306, perdiendo también 1,96. En el caso del petróleo WTI, se mantiene al alza, $109 el precio por barril, abriendo con una suba de 2,49 el día de hoy en el mercado internacional. Y volviendo al plano local, vamos a mirar cómo está la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Tenemos aquí también el volumen negociado por casa de bolsa. Estamos viendo cómo se estuvieron cotizando los bonos, cómo se estuvieron vendiendo bonos en el mercado primario y secundario en el mes de abril. En total tuvimos negociaciones por valor de 1.133.199 millones de guaraníes. Como número uno en volumen de negocios, con el 35% de participación, vemos a Basa Capital. En segundo lugar, Puente con el 15.32%, Cadien el 10.75% y Valores con el 9.52%. En el quinto lugar, cerrando la lista de los primeros 5, aparece Avalon con una participación del 9.52%. En total negoció Avalon por 101.653 millones de guaraníes, según el resumen entonces que estamos observando por parte de la Bolsa de Valores. Si nos miramos acá cómo estuvo distribuido mercado primario y secundario, vemos que en el caso de Basa Capital estuvo mucho más activo el mercado primario. En el caso de Puente, a la inversa, la mayoría de los bonos que estuvo comercializando, estuvo interactuando, fueron en el mercado secundario. En Cadien y en Valores el mercado primario tuvo preponderancia, y en Avalon la totalidad de lo negociado fue en el mercado secundario, entre cómo estuvieron moviéndose la comercialización entonces de estos bonos a través de cada una de estas casas de bolsa en el mercado de valores. Hasta aquí hacemos un resumen de los indicadores económicos. Ahora es tiempo de ir a una breve pausa. A la vuelta ya venimos con el tema del día que vamos a estar analizando: inseguridad alimentaria, datos sumamente interesantes y sumamente preocupantes también sobre cómo está la economía paraguaya, sobre todo en el acceso a los bienes alimenticios. Vamos a tener datos muy interesantes que vamos a compartir con ustedes, que lo publicaba el viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística. Pausa y volvemos con eso. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.
Continuamos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra imagen internacional. Fíjense, estamos en este momento con imágenes en vivo y en directo desde la ciudad de Roma. Y lo que estamos viendo en este momento es el Monumento Nacional a Víctor Manuel II, también conocido como Altar de la Patria o simplemente Victoriano II. Es un enorme monumento conmemorativo de la ciudad de Roma, Italia, realizado en honor al primer rey de Italia unificada, Víctor Manuel II. Se sitúa en la Plaza de Venecia y la colina Capitolina fue diseñado por Giuseppe Zacconi en 1885 e inaugurado en el año 1911, pero los trabajos terminaron mucho después, entre el año 1924 y 1927. Así que algunos datos entonces de lo que estamos observando. Actualmente en la ciudad de Roma tienen una temperatura de 29 grados centígrados. Ahora mismo son las 4 de la tarde con 16 minutos en la ciudad de Roma. Imágenes que estamos viendo en vivo y en directo a través de nuestra cámara que nos permite observar a través de Skyline, nos permite mirar un poco en esta pequeña ventanita del mundo cómo está en algunas ciudades y en este caso una ciudad europea tan bella como lo es Roma. Vamos ahora a nuestro tema de análisis del día. ¿Cuántas personas en Paraguay pasan hambre o tienen dificultades para completar los 3 alimentos básicos del día? Esa es la pregunta que se hizo el Instituto Nacional de Estadística, que hizo una encuesta sobre seguridad alimentaria. Y los datos, vamos a ir mostrando hoy una primera parte, mañana vamos a mostrar la segunda parte, nos muestran algunos números que realmente preocupan. Fíjense ustedes esta placa, dice prevalencia de la inseguridad alimentaria en Paraguay, datos al cierre del año 2021, es decir, nos muestra hoy la fotografía cómo estamos, prevalencia de la inseguridad alimentaria. Los resultados muestran que el 24.63% de la población en Paraguay, es decir, 25 de cada 100 hogares en Paraguay se vieron afectados por inseguridad alimentaria moderada o grave durante los últimos 12 meses. Esto significa que en estos hogares al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones a reducir la calidad o la cantidad de alimento debido a la falta de dinero u otros recursos durante los últimos 12 meses al que la encuesta hace la referencia. Imagínense, de 25 de cada 100 hogares hay por lo menos una persona que de alguna manera pasó hambre o comió menos de lo que debía por falta de dinero. Ahora, ¿cuáles son las familias que realmente están en una situación grave? Mientras que el 5.31%, es decir, 5 de cada 100 hogares se vieron afectados por la inseguridad alimentaria grave durante los últimos 12 meses. Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o incluso pudo haber pasado un día entero sin comer debido a la falta de dinero u otros recursos para conseguir alimentos durante los últimos 12 meses al que la encuesta hace referencia, dice este estudio del Instituto Nacional de Estadística. En un país que produce alimentos para más de 50 millones de personas, es realmente contradictorio que esta realidad también tengamos. Vamos a mirar un poco cómo está la prevalencia de la inseguridad alimentaria por departamento, es decir, dónde se concentra el mayor problema, en qué partes del país hay más personas pasando hambre o teniendo dificultades para completar la alimentación por día. Lo que tiene que ver con dificultad moderada a grave, vemos que en primer lugar está la localidad de Caazapá, el 37% de las familias tienen problemas. Itapúa, a pesar de que es una de las zonas más ricas, más pujantes en lo que tiene que ver con la producción agrícola, hay un 33% de familias que tienen problemas también de acceso a la alimentación. Sin lugar a dudas, San Pedro, que se ha caracterizado como uno de los departamentos con mayor índice de pobreza, 26.88%, entonces con problemas. Caaguazú está en cuarto lugar con 25% y el resto representa el 24.7%. Completa la lista, Alto Paraná, Central, fíjense, la ciudad del área metropolitana, un 23% con estos problemas, y Asunción con un 13,25% de personas o familias que tienen algún problema de acceso a la alimentación. Esto es, digamos, problemas alimentarios moderados a graves. Ahora, ¿cuáles son los que sí efectivamente están pasando hambre? Problemas graves de acceso a la alimentación. Nuevamente aparece Caazapá con un 7.95% de familias que no completan los 3 alimentos diarios. Alto Paraná, fíjense, una zona
altamente productiva en lo que tiene que ver con el sector agrícola, también donde está Ciudad del Este, que tiene, y otras ciudades muy comerciales. A pesar de eso, hay un 7% también de personas que pasan hambre en Alto Paraná. Itapúa, como ya explicábamos, una región también de mucha productividad agrícola, y sin embargo, 6,5% de las familias tienen problemas de acceso a alimentación. San Pedro con un 5,13%, Caguazú 4,61%, Central 4,57%, y en Asunción, en la capital del país, 2,67% de las familias también tienen problemas graves de acceso a la alimentación. Un panorama que nos muestra una situación realmente preocupante en la que se encuentra un país altamente productor de alimentos, pero con problemas realmente preocupantes también de acceso justamente a la alimentación para muchos de sus ciudadanos. Hasta aquí el pequeño análisis que hacemos con datos del Instituto Nacional de Estadística. Mañana vamos a mostrar otros datos más de este informe. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar del tema combustibles. A todos nos preocupa, ¿va a subir, no va a subir el precio de los combustibles? ¿Sube esta semana, la otra semana? Bueno, vamos a preguntar a referentes del sector que nos van a estar explicando cómo está la situación y cuándo eventualmente se va a hacer este nuevo ajuste. Hacemos una pausa y ya venimos con eso. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas.
como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Que no estás aquí, empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a la entrevista de la jornada. Tema combustible. Un tema que, bueno, se viene hablando ya hace semanas, se viene anunciando un nuevo ajuste o un eventual nuevo ajuste en los precios, pero esto se está postergando, entonces ahí genera duda también, bueno, qué es lo que está pasando, va a subir, no va a subir. Por eso hemos invitado a Guillermo Parra, él es de Dicapar, para preguntarle efectivamente qué es lo que está pasando en el mercado internacional, qué puede pasar en el mercado local y bueno, y cuáles son las variables que se están manejando justamente sobre esto que se viene hablando ya desde hace un par de semanas. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Samuel, para vos y la amable teleaudiencia. Un placer estar nuevamente aquí para ver si podemos ilustrar más a la ciudadanía sobre este tema tan importante para nuestro país. Totalmente. Y bueno, mira, la pregunta que seguramente todo el mundo se hace es ¿cuándo va a subir el precio de los combustibles? Y algo que se habló mucho, ¿por qué va a subir el precio de los combustibles? Si nos podrías comentar. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar de que yo no estoy haciendo un anuncio de una suba de precios de combustible en forma general, porque eso es una decisión que le toca y corresponde a cada empresa. Claro. Hay 3 empresas importadoras, 21 emblemas, y cada empresa va a tomar esa decisión en cuanto a cantidad de ajuste y el momento del ajuste. Yo simplemente pretendo ilustrar las condiciones que se están dando en nuestro país de un tiempo a esta parte en relación a los costos internacionales de los derivados del petróleo y su impacto en los precios de venta al público. Lo que hemos observado, estamos observando al respecto, es que los derivados del petróleo han tenido una variación importante de 2 meses y medio a esta parte. Hice un análisis entre el 1 de marzo y el 15 de mayo y en ese periodo de tiempo entre el mínimo y máximo llegó a variar hasta un 50%, mientras el petróleo crudo solo varió un 20%. Por eso que es muy importante a la hora de hacer un análisis de los precios de los combustibles en Paraguay, de tomar la variable o el commodity correcto. No es correcto mirar los precios del petróleo. Paraguay no importa petróleo, no tenemos refinerías de petróleo. Paraguay importa derivados del petróleo, gasoil, naftas y la producción local de alcohol. Entonces,
es esa variable la que hay que mirar. Y muchas veces tienen comportamientos incluso opuestos, como se vio en el mes de mayo cuando el crudo bajó mientras el gasoil subió. Entonces, para entender y hacer un análisis y un diagnóstico correcto de la situación de los combustibles en Paraguay, se debe mirar la variable correcta, porque mirar el crudo puede conducir a un diagnóstico erróneo que no va a permitir una solución al problema. Claro, y ahí también es importante, Guillermo, porque incluso salen algunos analistas económicos que estaban diciendo no hay condiciones hoy día para un nuevo aumento, ¿verdad? Pero tomando justamente esto que vos decís erradamente, un indicador que no es el que realmente influye en que se tome la decisión de ajustar o no. Como bien explicaste, se estaba tomando como referencia el precio del petróleo, que efectivamente tuvo una reducción, creo que llegó a estar a menos de 100 y luego volvió a subir, ¿verdad? Pero eso no es lo que está influyendo en este tira y afloje de ver si subimos o no los precios. Sí, decían la autoridad del Ministerio de Hacienda que ellos no ven lo que está viendo el sector privado y que no estarían dadas las condiciones para el ajuste porque el precio del petróleo se mantuvo más o menos constante. Si no nos creen a nosotros, el sector privado, bueno, hoy esta mañana, hace unos minutos, el presidente de Petropar, Denis Lichi, decía de que están recibiendo el combustible más caro de la historia del Paraguay, y es absolutamente cierto. Están comprando un gasoil, o están recibiendo un gasoil que se compró a $1.075 el metro cúbico. Es el mayor precio registrado en la historia de importación del gasoil de Paraguay. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, y el Ministerio de Hacienda no estaba viendo. O sea que, para hablar con propiedad, siempre nosotros esperamos que sean los técnicos de Petropar, o en todo caso el presidente, los que se manifiesten al respecto, porque al igual que los técnicos del sector privado son quienes están en el día a día de la operación de importación de combustible. Y esa es una realidad, ¿verdad? Yo traje un gráfico, si pueden pasar el primer gráfico, vamos a pasar. Para ilustrar, ¿verdad? Siempre una imagen es mejor que 1000 palabras. En este gráfico se puede ver la variación. Pantalla completa, a ver si para que podamos observar también. Se puede ver la variación del precio del gasoil desde el 1 de marzo al 15 de mayo en la línea azul, ¿no? Sí. Se ve que tuvo dos picos importantes de casi 450, está expresado en centavos de dólar por galón, que es la unidad en la cual se comercializa. Y vemos las líneas verdes son los promedios quincenales, que es como compran algunas empresas en Paraguay. Y la línea roja viene a ser como el promedio en este periodo de tiempo. En cualquiera de los escenarios o de los casos, todo el gasoil comprado, hoy estoqueado en el Paraguay, se compró durante este periodo de tiempo, es decir, se pagó algunos de los precios que están en este gráfico. Algunos compran por quincenas, otros compran en forma spot o a futuro, compraron ya a futuro meses atrás y les resultó en estos precios. Algunos tal vez tuvieron la mala suerte de cerrar la compra en estos picos de 450, otros fueron más afortunados y cerraron la compra a menores precios, pero en general, promediando todo, el precio el costo de importación del gasoil está incluido en este gráfico. Es decir, no nos podemos salir de este gráfico. Esta es una realidad que se nos da al Paraguay. Nosotros no podemos influir en esto. Claro. Esta es una cotización internacional que puede ser heating oil o gasoil de ultra bajo azufre que publican empresas como Platts o Argus, que son las que se utilizan para cerrar los contratos de compra de gasoil. A nosotros no nos importa mucho, prácticamente nada, qué pasa aguas arriba del gasoil. Es decir, nosotros no podemos entrar a analizar el costo de refinación de los derivados del petróleo, porque eso es lo que no nos compete. Claro. Nosotros compramos el gasoil a estos precios y se entrega ese producto en el Río de la Plata, y de ahí se trae a Paraguay. Entonces las empresas de combustible, esto es bueno también entender, no producen el producto. Somos empresas, incluyéndole a Petropar, que ofrecemos el servicio de importación, almacenaje, distribución mayorista y minorista de combustibles.
y ese servicio es el que puede ser más o menos eficiente. El costo del combustible escapa al control de las empresas importadoras de combustibles. Y ese costo representa, incluyendo el flete, el 80% de la estructura de costo del gasoil. El 15% es el costo de manipuleo y margen de toda la cadena, desde la importación hasta la estación de servicio, y 5% es impuesto. Ahí teníamos también un gráfico que nos mostraba un poco, si José nos puede ayudar, cómo se construye el precio, Sí. ¿verdad? Para que podamos ver también y entender, digamos, cuáles son todas las variables que se utilizan para poder finalmente fijar. Y ahí tenemos ya en pantalla Sí. la construcción, si nos podés explicar un poquito. ¿Cómo no? Guillermo. Esta es una estructura de costo típica del gasoil ya muy difundida últimamente, incluso por el propio presidente Petropar, a través de diferentes audiencias en el Congreso, un sitio web, etcétera, ¿verdad? Y el principal componente, como se ve ahí, es la cotización internacional. Sola ella representa el 75%. 75%. Después tenemos el plus, que puede ser positivo o negativo, a veces es negativo. No es la ganancia del trading, es una constante que se suma o resta del precio internacional, y el flete, pero que el flete es fluvial. Claro. El flete marítimo ya está incluido en la cotización internacional y el plus, ¿verdad? Todos esos tres números representan el 80%. Ahí te quiero una pequeña Sí. pausa. El tema del flete, que era un problema importante, ¿cómo estamos ahora? ¿Mejoró en algo? ¿Siguen los precios altos? Ahora que la situación de los ríos, de alguna forma, estas lluvias hicieron que la navegación esté un poquito más... Sí, ahí hay dos variables importantes, que es la situación de la navegabilidad de los ríos, que hace que se tenga que pagar flete falso, Sí. y también el costo mismo del gasoil, ¿verdad? Que vuelve a influir porque es el combustible que utilizan las barcazas. sí, los buques que Los buques, empujan claro. las barcazas, ¿verdad? Entonces también al encarecerse el gasoil, también se encarece el flete, van de la mano, Totalmente, ¿verdad? totalmente. ¿Pero eso ha mejorado o no? Sí, mejoró respecto a la navegabilidad, pero sigue caro por el tema del gasoil. Está en torno a 40, 44 dólares el metro cúbico. Después los otros componentes son unos gastos de internación que son pequeños. El biodiesel, que tiene un alto costo, pero se mezcla 1% nomás. Está a 11.500 guaraníes el litro del biodiesel, increíblemente caro, ¿verdad? Sí. Y costos operativos o margen, ¿verdad? Claro. Se tomó ahí un valor del publicado por Petropar, ¿verdad? Como referencia. Y finalmente los márgenes de la distribuidora y las estaciones de servicio. Aquí en esta estructura se introdujo ese promedio que le mostré, 377 dólares, centavos por galón, ¿verdad? Y con ese precio sale que el precio al público tendría que ser 9.200. Pero esto es una referencia. Claro. Pero más o menos en torno a promedio, eso. para que tengan una idea, ¿verdad? Claro, claro. Finalmente, cada empresa sabrá a qué precio compró, Exacto. el piso de su costo, el techo del precio de la competencia. Si sus competidores venden por debajo de lo que él pretende, se va a ajustar a eso, se va a llegar a un punto de equilibrio. Exacto. Y ahí donde entra el otro tema, que es la gestión de stocks, ¿verdad? Yo puedo adoptar diferentes criterios, puedo adoptar el costo promedio, puedo adoptar el costo FIFO, o sea, primer producto que entra, primer producto que sale, puedo agarrar y vender el producto más barato primero y después los más caros. Todo tiene, son diferentes estrategias, pero al cabo de cierto tiempo, en el corto plazo, en general, no vamos a salirnos de ese gráfico que le mostré al comienzo. Claro. Si yo vendo primero el producto más barato, lo que va a pasar es que cuando se me acabe eso y entre la partida cara, como lo que mencionó el presidente Petropar, de 1.075 dólares el metro cúbico, Va a tener que... va a haber un gran salto Exacto. del precio actual a ese precio cuando tenga que vender ese producto. Entonces, yo puedo decir, yo quiero dar ese gran salto o prefiero hacer ajustes graduales hasta llegar ahí. Entonces, esas son estrategias comerciales que cada empresa adopta y finalmente todo se equilibra en el mercado. Totalmente. Yendo un poquito al tema del ajuste, escuchaba esta mañana a alguno de los colegas tuyos, a Jorge, le escuchaba esta mañana hablar, ¿verdad? Y Sí. él decía que van a esperar hasta este fin de semana para ver si es que con las nuevas partidas que van llegando se hace o no un ajuste. Probablemente estaba hablando de su empresa en particular, Sí. ¿verdad? Pero en general, ¿cada cuánto se están haciendo las reposiciones el día de hoy? ¿Es más corto el periodo?
Pues recuerdo antes se hablaba que más o menos cada un mes y medio, hoy día es más corto justamente por estas altas variaciones. ¿Cómo está haciendo la reposición, Guillermo? Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio obliga a las empresas a tener un mes de stock de gasoil y 15 días de stock de nafta. Eso se trata de cumplir siempre. Entonces, en función del stock que se tenga y del pronóstico que haya de los precios internacionales, las empresas van posicionándose en las compras. Eso es variable y depende de la oportunidad que se vea en cómo se proyectan los precios internacionales y de repente alguna oportunidad spot que se pueda presentar a un precio conveniente, ¿no? O sea que depende mucho de la mano de cada empresa. Ya. Así es, pero justamente en cuanto a pronóstico vemos de que para los meses de junio, julio, agosto, el precio como que se va a mantener donde está ahora, que es en torno a este valor, ¿verdad? De 370 CPG, que vimos que son más o menos 9.000 guaraníes el litro. Si llega a ajustarse por todo lo que se compró en este periodo que mostré, ¿verdad? Esta partida muy cara que se está recibiendo a $1.075 el metro cúbico, se va a estabilizar ahí, es decir, no es que va a llegar a 10.000, a 12.000, como alguna vez se pronosticó. Se estaría estabilizando en torno a ese valor y después, según el pronóstico, iría decayendo nuevamente. Ahora, pero este ajuste, porque se habló incluso de aumento de precio al consumidor final cercano a los 1.000 guaraníes, ¿es posible que se dé eso desde la semana que viene? Es posible que se dé en algunas empresas, pero como te dije, siempre hay un punto de equilibrio en el mercado entre el costo y el precio de la competencia. Por eso que es muy importante mantener el libre mercado, porque de esa forma las empresas logran su máxima eficiencia en importación y compra, y venta mejor dicho, porque en función de sus ventas planifican sus importaciones. Si se introducen variables exógenas, digamos, en el mercado, ¿verdad? A través de subsidios, cosas así, eso altera el equilibrio y la empresa que vendía poco vende mucho más, su compra se desfasa, el otro que vendía vende mucho menos, deja de comprar, etcétera. Entonces se produce un desbalance que hasta eventualmente podría conducir a un desabastecimiento. Claro. Entonces es muy importante que no se subsidie, ¿verdad? Nosotros, en cuanto a eso, lo único que le pedimos al gobierno es que Petropar no subsidie el combustible, que no venda por debajo de sus costos. Que podrá adoptar cualquier tipo de estrategia como la que te mencioné, ¿verdad? En cuanto a gerenciamiento de su stock, pero que ningún caso subsidie. Es lo único que pedimos. Claro. Nosotros no lo pedimos, convivimos perfectamente. Claro, para que las condiciones sean iguales para todos. Sí, convivimos perfectamente con Petropar como competidor. Para el Ministerio de Industria y Comercio es una empresa más. No tenemos ningún problema con eso. Tampoco le estamos pidiendo, entre comillas, al gobierno subir, porque no es algo que se pida, es un mercado libre, cada empresa puede subir cuando lo crea conveniente. Estamos súper bien, así como estamos con un mercado que se regula por sí mismo. Tenemos la ley de la competencia, tenemos la CONACOM, es decir, estamos siendo regulados a través de un marco legal existente. Lo único que pedimos siempre son reglas claras, igualitarias y que no se venda bajo ningún punto de vista el combustible por debajo de su costo. Víctor, recién en el cuadro que estábamos observando de la estructura de costo, el impuesto selectivo al consumo tiene un impacto cercano al 5% según en el gasoil común. En el gasoil común, sí. Ok. ¿Y en las naftas también es ese porcentaje o tiene otro impacto? No, en las naftas el porcentaje es mayor. Cuando mayor es el más precio, octanaje, ¿verdad? Porque es un porcentaje del precio, aunque también con este decreto que congeló, el impuesto selectivo al consumo se mantuvo constante, no es ya función del precio ante el público, pero en las naftas es mayor. Y sobre todo porque tiene el componente de alcohol, el 25%. Pero como dije, ahí también el alcohol subió su precio en forma súper importante. A pesar de que lo producimos acá. A pesar de que lo producimos acá. 1.000 guaraníes el litro subió en las últimas ventas hoy. Pero eso es porque se arrastra también el precio internacional de la materia prima que claro, en este caso es el precio del alcohol de caña hasta un cierto volumen, de la caña de azúcar, que permanentemente están presionando a los productores para que suban su precio, y lo que quede para completar es de maíz, que tiene también un commodity, etcétera. Pero hay más posibilidad de
regular ese precio, porque es un precio de un producto que producimos nosotros, a pretender regular. Totalmente. Que no tenemos ninguna posibilidad el precio de los derivados del petróleo. Es una variable más manejable para nosotros, ¿verdad? El precio de los derivados del petróleo es una perturbación a nuestra economía, no podemos controlar. Claro. Lo que sí podemos controlar son algunas variables como el precio del alcohol, la energía eléctrica, que es nuestro tema realmente, ¿verdad? Que es lo que producimos en el país, y con el objeto de mantener, por ejemplo, la inflación en un determinado valor. Sobre el tema del impuesto selectivo al consumo, escuché de que se estaba analizando la posibilidad de extender el plazo de estos precios o de estos valores más reducidos en la tasa de impuestos. ¿Tienen alguna confirmación de Hacienda de eso? Ya hay una confirmación de que se va a extender también durante todo el mes de junio, y eso ayuda bastante. En la misma proporción que ese impuesto se baja, esa misma proporción es trasladada al precio de venta al público. Ya. Guillermo, ahora, si miramos un poco más hacia adelante, digamos, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar para el precio de los combustibles? ¿Llegamos ya al pico del precio más alto? La incertidumbre que hay a nivel internacional va a continuar y vamos a seguir con estos valores altos. Hace rato hablaste de que posiblemente se suaviza un poco en junio. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el mercado internacional que pueda llegar a pasar con el precio de los combustibles? Sí, nosotros vemos proyecciones de empresas especializadas, ¿no?, que tampoco se cumplen siempre a rajatabla, son pronósticos, claro. Y ese pronóstico nunca dan luego un salto brusco, ¿verdad? Lo que dicen es que se mantendría en torno al valor actual, que como dije representaría aproximadamente 9.000 guaraníes el litro el gasoil, y se mantendría por un cierto tiempo y después comenzaría a bajar también suavemente, ¿no? Pero son pronósticos que se van ajustando mes a mes. Todo depende ahí sí depende de variables que no manejamos, ahora lo que ocurre aguas arriba. ¿Qué pasa en el mercado del crudo? ¿Qué pasa en el mercado del gas natural? ¿Qué pasa en los mercados de gasoil en Europa, Asia, Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el crudo de Rusia, etcétera, etcétera? Se pueden hacer todo tipo de análisis y especulaciones, pero finalmente eso se va a reflejar en la cotización internacional del gasoil o la nafta, que es lo que nosotros pagamos. Totalmente. Nosotros solamente nos importa eso. Lo que pasa arriba explica eso, pero no nos sirve mucho entender por qué pasó, sino simplemente tenemos que, en forma práctica, asimilar esos costos y tratar de compensar con otras variables que sí podemos manejar. Oye, dijiste que estábamos comprando en la zona del Río de la Plata. ¿De quién estamos comprando? ¿De YPF? ¿De quién estamos comprando puntualmente hoy? Sí, mayoritariamente. Sí, mayoritariamente son empresas traders multinacionales. También se compran de refinerías de Argentina como YPF o Pan American Energy. Ajá. Y hay un grupo de 6, 7 traders aproximadamente que están proveyendo al Paraguay. Las traders no tienen nada malo, porque compran volúmenes enormes, no solo para Paraguay o para Sudamérica o para Latinoamérica, sino para otras regiones del mundo. Como ejemplo, la ANCAP, que es la empresa de combustibles de Uruguay, que sí tienen refinería. Ellos recientemente le adjudicaron a una trader, a Vitol, la compra de crudo para su refinería. Es decir, es una actividad normal, comercial en el Río de la Plata, comprar de empresas traders, porque es por los volúmenes que se compra y por la disponibilidad del producto en la región. Y se usa como referencias precios de pizarra, como lo que les dije, ¿verdad? Heating oil, ULSD, que es gasoil de ultra bajo azufre, de Platts, Argus, etcétera, y con un descuento o un premio dependiendo del momento en el mundo, ¿verdad? Y para entender cómo funciona el negocio, ¿los importadores compran en conjunto, compran cada uno por separado? No, cada uno por separado. Cada uno por separado. Cada empresa tiene su esquema de compra, sus expertos en compras que tienen muchísima experiencia, son ya años, décadas de estar comprando, tienen el feeling, saber cómo se comportan, tienen los contactos con diferentes empresas, van recibiendo ofertas, toman decisiones a diario, críticas, ¿verdad? Porque a veces le puede salir muy bien o muy mal. Totalmente. Y es así como se hace la compra de combustible en el Paraguay. Por eso es que es importante que siempre se recurra a esa gente para entender qué está pasando, cómo se compra combustible en el Paraguay, a los técnicos, a los expertos, ¿verdad? Desde afuera o desde arriba es muy difícil
entender en detalle cuál es la explicación de los precios de los combustibles. En Paraguay no hay, como se dice, ¿verdad?, que hay una especulación ni nada de eso, ¿verdad? Y le tenemos como uno de los competidores nada más que una empresa estatal, ¿verdad?, que tiene el 15% del mercado y que sus análisis y sus precios siempre coinciden con los nuestros. Claro. Repito, hoy el presidente de Petropar dijo, estamos recibiendo la partida de combustible más caro de la historia. En el caso de gasoil son 40.000 metros cúbicos. ¿Sabes por qué la gente a veces... Es muy caro, o sea, 1.075 es carísimo. Totalmente. Lo que la gente a veces dice es, ¿por qué hace 15 días ya se viene hablando que se va a subir o no se va a subir? Eso es porque estaban esperando las partidas, porque de ahí lo que viene el famoso rumor de la especulación. Eso es porque se estaba todavía vendiendo, así como dijiste, esa estrategia de vender todavía el stock era barato. ¿A qué se debe? Las empresas gestionan su stock. Claro. Hay diferentes criterios, y lo van gestionando también en función del mercado. Nadie quiere quedarse fuera del mercado, nadie quiere perder el market share que tiene. Claro. Pero tampoco pueden vender por debajo de su costo. Totalmente. Entonces tienen esos dos límites. Y eso es lo que hace de que salten de repente algunas voces, algunas empresas que digan, ok, tenemos que ajustar, etcétera. Pero nosotros principalmente, o en mi caso principalmente, estoy saliendo a hablar, ¿verdad? Porque hay sectores importantes que dijeron que no están dadas las condiciones. Y no es bueno transmitir un mensaje falso a la ciudadanía, porque después si ocurre el ajuste, va a parecer de que fue algo innecesario y que es debido al lucro excesivo que se quiere tener, etcétera. Y no es esa la situación. Como, repito, muy bien hoy aclaró el presidente de Petropar. Lo máximo que se puede hacer, que es lo que están haciendo ellos, es gerenciar el stock que se tiene. Y eso lo único que va a conducir es si el ajuste va a ser brusco o gradual. Exacto. Pero en un periodo de tiempo determinado, corto, va a haber sí o sí ese ajuste. Con el caso del gas, ¿qué podemos esperar, Guillermo? Y el gas, bueno, tiene también su comportamiento propio, son mezcla de dos gases, propano y butano, que también tiene una cotización de referencia internacional, que es Mont Belvieu en Texas. 90% de la importación es de Bolivia y CFE, y PFE no nos vende a precio de amigo de vecino o de vecino, como también nosotros queremos vender nuestra energía eléctrica. Exacto. Entonces ellos nos venden con una referencia internacional, Mont Belvieu, y eso también está alto como el resto de los hidrocarburos. ¿Y ahí se podría dar algún ajuste también en las próximas semanas o creen que va a estar más estable en el caso del gas? El caso del gas es más dinámico porque las compras se hacen semanalmente, con forma regular. Cada semana se van recibiendo partidas, todas son por tierra. Entonces es más dinámico, los ajustes son más puntuales. Y no tengo en este momento información de que haya necesidad de algún ajuste, ¿verdad? Realmente no escuché nada de eso, de que haya alguna empresa que quiera hacer ajuste. Pero ahí es más dinámico, se hace semana a semana, las cargas llegan en 2 o 3 días y los precios se ajustan en forma semanal. Totalmente. Una última consulta, Guillermo, porque antes de entrar al aire me comentaste algo que me parece sumamente interesante y quiero cerrar con esto. Hablamos de la conexión de carga eléctrica, ¿verdad? Los coches eléctricos. Comenzamos a ver en Asunción, en algunas ciudades de Gran Asunción, algunas estaciones de servicio que ya tienen estos cargadores eléctricos, pero todavía es muy pequeño, ¿verdad? ¿Qué se necesita para promover el tema del uso de los vehículos eléctricos y que también, obviamente, el sector privado acompañe con más cargadores y eso se comienza a normalizar en Paraguay? Se necesitan políticas energéticas. Paraguay hay como un divorcio entre diferentes sectores energéticos. Por un lado está la energía eléctrica, por otro lado la energía forestal, por otro lado los derivados del petróleo. Hace falta juntar todo eso en una sola política energética a través de un Ministerio de Energía, por ejemplo, y diseñar políticas e implementarlas, ¿verdad? No solo está el uso de la electricidad en los vehículos o en el transporte público, que sería una forma más eficiente de usar, sino también incluso los biocombustibles, el alcohol, el biodiesel, y ahora que se va a instalar una planta de hidrocarburos avanzados, también promover el uso de esas formas de combustibles. En Paraguay hay un gran déficit todavía en el consumo de alcohol para la flota flex, es todo un tema todavía a desarrollar. Hay una cierta demanda de alcohol para vehículos flex, y esa demanda se puede potenciar
muchísimo más. Entonces lo que hace falta son políticas que fomenten el consumo. Claro. Y tenemos siempre, ese tiene que ser el futuro del Paraguay, trabajar en formas de energía que no tengan una huella de carbono, que sea mínima, y que sea nuestra matriz energética sea, si es posible, no sé, 80% renovable, a través del uso de bioenergía, de energía eléctrica, biomasa sostenible. Y que sea etcétera. 80% renovable no va a hacer que las estaciones desaparezcan, sino que van a vender otro tipo de energía nada más. No, siempre es muy difícil sustituir en el corto plazo el parque automotor de totalmente de combustión interna a eléctrico. Pero eventualmente cuando se vaya dando esa transformación, también ustedes irán transformando Como le dije, las empresas son empresas que ofrecen el servicio de importación, no somos productores de combustible. Exacto, exacto. Sí. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo por estas explicaciones súper técnicas, súper comprensibles también para entender cómo funciona el negocio. Y bueno, vamos a estar expectando entonces de qué ocurra esta semana con el precio de los combustibles. Bueno, muchas gracias por la invitación, Samuel, y espero haber aclarado los temas abordados a la teleaudiencia. Muchas gracias. Guillermo Parra, de Dicapar, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. De la mano del diario El Independiente, te traigo las principales noticias en un minuto. Alevoso boicot. Los miembros del Consejo de la Magistratura, José Torres Kimser, Jorge Bogarín y César Ruffinelli, atentaron contra la Constitución Nacional y la institucionalidad del país al calificar con bajos puntajes a postulantes y evitar conformar las dos ternas del Tribunal de Justicia Electoral. Concertación espera gobernar al país por 20 años. La Concertación ya cuenta con 12 partidos y 14 movimientos. El objetivo es gobernar al país durante los próximos 20 años. Copaco, la pesada carga que cuesta millones. Con solo un 4,2% de la población utilizando línea baja, Copaco gasta más de lo que contribuye para el gobierno. Esto pese a que la institución cuenta con la suficiente infraestructura para contribuir con competitividad y accesibilidad dentro del ámbito de las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de la empresa? Mantenete conectado con todas nuestras noticias y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, @elindeppi en Twitter y @elindependientepi en Instagram. Lunes 23 de mayo del 2022, resumen del editorial 5 días. De planes y proyectos estamos llenos. Entre proyectos ferrocarrileros y de transporte eléctrico es imposible transitar el Poder Legislativo sin tropezarse con alguna iniciativa en esa dirección. El ciudadano debe sufrir mientras tanto un servicio público lamentable y caro. Y no es dable esperar, siquiera a mediano plazo, que esto mejore. Los políticos siempre tienen algo más urgente que hacer. Por ejemplo, mantener su enchufe al poder. La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Todas las informaciones del diario El Independiente te la presentamos en un minuto. El Milan levanta el Scudetto 11 años después. Su equipo imparable en este tramo final de temporada decisivo echó el resto para conseguir un Scudetto histórico, el 19º en su historia, el primero de una década que se antoja como mínimo prometedora ante el Sassuolo con un contundente 3-0. Liderazgo femenino en el fútbol. La semana pasada se llevó a cabo el seminario Fútbol para Mujeres que se desarrolló íntegramente en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol y lo ejecutó la Dirección de Desarrollo en el marco de un proyecto en conjunto de la Conmebol y la UEFA. Verstappen toma el liderato. El neerlandés Max Verstappen, corredor de Red Bull, último campeón del mundo, tomó el liderato del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de España. Para más información podés conectarte a nuestras redes sociales o ingresar a la página web www.independiente.com.py.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Vamos rápidamente ahora a nuestro monitor global. Niveles de morosidad bancaria por región. Fíjense en estos datos que nos permiten ver cómo estamos en lo que tiene que ver con morosidad en la cartera de crédito de los bancos respecto a los países de la región. Tenemos el último informe de la Federación Latinoamericana de Bancos que nos muestra lo siguiente. Paraguay con un nivel de mora de 2,67 al cierre del 2021 en comparación con el promedio regional está levemente superior. 2,41 es el de la región, 2,67 el de Paraguay, pero está dentro del margen del resto de los países. Y si miramos el dato actualizado al mes de marzo, estamos más o menos ahí nomás también. 2,50 era el último dato que teníamos al mes de marzo. Así que dentro de lo que tiene que ver con el nivel de retraso en los pagos en la cartera de créditos en la región, Paraguay está más o menos dentro del promedio, 2,67 según este comparativo, mientras que en Latinoamérica el promedio es 2,41. Bueno, antes de despedirnos te recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. En el acceso principal del Paseo de la Galería podéis hacer tus reservas al 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, colaborar y crear en un entorno con tecnología de primer nivel. También te recordamos que si tenés que diferenciar qué tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa internacional, que todas ellas pueden impulsar su negocio con Tigo Business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que eligen hacer crecer su negocio. Conoce más en Tigo Business, en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y para despedirnos, nos vamos con el ¿Sabías qué? Hoy tenemos cuadro económico de Kesnay, para aquellos que están estudiando economía, muy importante también esto. Así que con este cuadro económico nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana. Uno de los principales aportes de los fisiócratas al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema. Mientras los mercantilistas analizan fenómenos particulares, como cuestiones monetarias, comerciales o impositivas, los fisiócratas aportan una visión de conjunto de la economía. El cuadro económico muestra de forma gráfica los intercambios que se realizan entre las distintas clases sociales. Estos intercambios tienen en la versión original la forma de un zigzag, por eso también se lo ha conocido con este nombre. En el Tableau économique o cuadro económico, Quesnay se propone mostrar que la actividad económica es un flujo continuo como la sangre en el cuerpo humano, en el que se producen constantemente intercambios de productos por dinero entre las clases sociales. Según el cuadro económico, la clase propietaria representada por el terrateniente recibe un dinero del agricultor en concepto de alquiler de sus tierras, la renta, y no hace más que gastarlo completamente. De acuerdo a la teoría de los fisiócratas, la clase estéril, la artesana, gasta todo su ingreso en su subsistencia y en transformar los productos que recibe del campo, del agricultor, sin agregarle valor en el proceso. El agricultor, representante de la clase productiva, aún después de sus gastos y de los costos para su próxima cosecha, genera un excedente, una renta, que se la debe al terrateniente por utilizar sus tierras para cultivar, ya que él no tiene tierras. Por eso los fisiócratas sostienen que la actividad agrícola es la única que genera riqueza. En un año, por ejemplo, el agricultor produce trigo por 500 pesos. De estos 500 pesos, debe utilizar 200 para pagar los jornales de sus peones, las semillas que necesita para volver a plantar el ciclo que viene y su ganancia. Es decir, que el agricultor, la clase productiva, gasta 200 pesos en sí misma. De los 300 pesos que le quedan, el agricultor gasta 100 pesos en la clase estéril para adquirir bienes y servicios, zapatos, galletas o panes. Son bienes manufacturados que se elaboran a partir de la riqueza de la tierra, pero que el sector agrícola no produce.
Después que el agricultor gastó 200 pesos en sí mismo y 100 pesos en la clase estéril, le quedaron 200 pesos. Es decir, al descontar todos los gastos necesarios para poder vivir y volver a producir, le resta un remanente. Estos 200 pesos constituyen el producto neto, la riqueza generada por la actividad agrícola. Esa riqueza es la renta que el agricultor debe pagarle a la clase propietaria, al terrateniente. El terrateniente gasta los 200 pesos que recibe en partes iguales en las otras dos clases. 100 pesos en el pan que elabora la artesana y 100 pesos en el agricultor para abastecerse de tomates, verduras y otro tipo de alimentos. De esta manera, la clase terrateniente gasta todo lo que recibe y al hacerlo, distribuye la riqueza en todo el cuerpo social, como la sangre en el cuerpo. En nuestro ejemplo, la clase estéril, la artesana, ha recibido 200 pesos, 100 pesos del terrateniente y 100 pesos del agricultor. De acuerdo a los fisiócratas, la artesana no genera riqueza, sus ventas son iguales a sus costos. Todo lo que recibe por la venta de sus productos debe gastarlo para vivir y adquirir materias primas. Gasta todo en el agricultor, ya que tanto el trigo que necesita para elaborar el pan como el resto de los alimentos que consume provienen de la tierra. En cambio, todos los gastos en la producción agrícola generan riqueza. Cuanto más gaste el agricultor en sí mismo, mayor será la riqueza generada. En nuestro ejemplo, gastó 200 pesos en sí mismo. Y se generó una riqueza social de 200 pesos.